Hola, este video es para la clase número 9, Organización Económica. Está organizada, para la redundancia, a partir de dos textos y es la primera parte de la clase de Economía. En realidad la segunda parte son los textos de Liberani y Murphy sobre economía moral y circulación de bienes. En esta clase en particular vamos a ver el texto de Polanyi. Es un texto muy corto que se llama La economía incrustada en la sociedad y en realidad es como un pasticho, un rejunte, un artículo armado a partir de ciertas ideas que le rondan la cabeza o le rondaban la cabeza a Polanyi en el tema del sustento del hombre. El texto es un texto muy breve y por eso este video va a ser muy breve, y está construido en función de tres partes: una introducción, una cuestión, un parágrafo que explica el tema del estatus y el contrato, y un tercer parágrafo que explica las raíces antropológicas de su pensamiento. Eh, para que tengamos en cuenta, Polanyi quiere distinguir la economía de antes del siglo XIX con la economía posterior o capitalista, a la que él llama economía de mercado. Y para él esa economía, que la define muy bien Marx, Weber, un montón de autores, no tiene nada en común con la economía anterior. Y esta economía logra un estatus definido y por eso se separa de la sociedad. Esto es la base de la hipótesis general de Karl Polanyi, que es un historiador económico. A diferencia de otros autores a los que él refiere, justamente en este texto habla solamente de antropólogos que en la década del 40 y 50, que es cuando trabajan mayoritariamente Polanyi, estaban dando los fundamentos a la antropología crítica o social. Eh, entonces, la sociedad moderna para Polanyi genera o tiene esa estructura en función de instituciones que se establecen mediante contratos. Y estos contratos no son como los contratos de las sociedades antiguas que se basan en estatus, y el estatus es un estatus siempre adquirido por nacimiento y por ende hereditario. ¿Qué tenemos que entender de esto? Bueno, básicamente eh, esta polarización entre sociedad moderna y sociedad antigua, y la idea de que los contratos caracterizan a las sociedades modernas en Polanyi. Yo no estaría muy de acuerdo con lo que está diciendo, porque creo que en las sociedades antiguas el contrato también es una cuestión fundamental, y los contratos, bueno, lo vimos con los pactos interestatales, los contratos se establecen mucho entre hombres, pero no tienen una cuestión o un fundamento económico. Sí tiene esta cuestión del estatus o lo adquirido a través del parentesco o la biología. Entonces, como les explicaba, lo que tenemos que ver en esta clase es la contribución de la antropología a la teoría económica. La antropología critica la idea del homo economicus de la teoría clásica y conduce al estudio de las economías primitivas como una rama de la antropología, como les decía, creo que en la clase sincrónica del otro día. La historia económica que nosotros vemos, o cómo la vemos nosotros, que es desde la corriente sustantivista, se construye en una de las ramas de la antropología sistemática, que es la antropología económica. Y esta antropología sistemática se construye o nace a partir de ciertos antropólogos críticos o sociales de la década del 20, 30 y 40 del siglo XX. Uno de los máximos exponentes es Malinowski. Malinowski, el texto de Polanyi lo explica. Malinowski tiene la particularidad de que, bueno, lo largan, pobrecito. Queda abandonado durante la Primera Guerra Mundial en las colonias austríacas y puede realizar este trabajo etnográfico básicamente en consecuencia de que está abandonado ahí. Entonces hace un trabajo muy fuerte con sociedades ágrafas, de las cuales recoge estas etnografías muy trabajadas en antropología, así que no me voy a poner a trabajar o revisar lo que
va a trabajar Malinowski, sino qué es lo que va a tomar Polanyi para su planteo sustantivista. El texto dice: la subsistencia estaba ligada a la práctica general de la reciprocidad, es decir, los miembros. La subsistencia estaba ligada a la práctica general de la reciprocidad, es decir, los miembros de un grupo actuaban con respecto a otro grupo como esperaban que estos a la vez se comportaran con ellos. Bueno, básicamente esto, la idea de la reciprocidad como la base, la reciprocidad y la redistribución como parte de la base de la economía. Y lo que no se resuelva a través de la reciprocidad o de la redistribución se va a tener que resolver en el mercado. En el mercado como un espacio de intercambio. Entonces, la subsistencia, primero, es una práctica general o está ligada a la práctica general de la reciprocidad. Todo lo que funciona en la economía tiene que ver con el intercambio entre pares simétricos. Y como se tiene acá, bueno, él va a dar dos ejemplos de cómo funciona esta reciprocidad como construcción económica. El primero es el CULA, que la llama variante estética del comercio internacional. Tremendo todo el comercio internacional. En el cual las transacciones duran años y requieren objetos que se intercambian a lo largo del tiempo como regalos entre los socios. Hay un intercambio de larga distancia, en general de bienes suntuarios o de lujo. Se intercambian siempre en forma de regalos o presentes entre individuos. Y vuelve esto del retomar el potlatch de los indios Cahuatl, que son los indios americanos, que también practican esta forma de intercambio que requiere o implica la destrucción de bienes. Siempre, entonces, como les decía, el intercambio se construye en estas sociedades desde la reciprocidad y en forma de presentes o intercambio de regalos, no en forma de un intercambio económico o presionado o una forma de tributación. Eso no va a suceder en las sociedades antiguas. Margaret Mead agrega a este análisis, ¿no? A este aporte de la antropología, la idea de que la propiedad común no es una propiedad comunal / comunista. Comunista no lo dice en ningún momento, pero no, sí habla de la crítica como marxista o comunista, pero la idea es pensar que en las sociedades antiguas no es que el concepto de propiedad comunal era comunismo, Venezuela, Unión Soviética, sino que los individuos le pertenecen a la tierra, o sea, a la tierra donde van a trabajar, le deben algo, y no es que tienen que construir su propio sustento, sino que tienen que trabajar para construir el sustento, la reproducción de su organización o estructura de parentesco. Como conclusión general, se puede afirmar que la producción y distribución de bienes materiales estaba incrustada en las relaciones sociales de tipo no económico, de tal forma que no existía un sistema económico institucionalmente separado ni una red de instituciones económicas. La reciprocidad aparece entonces como forma de integración social y se sostiene a lo largo del tiempo y se sostiene desde el parentesco, por eso hay un intercambio de mujeres o hay muchos matrimonios convenidos, arreglados. Todo el sistema de matrimonio debería ser convenido, arreglado y es siempre simétrico. No puede establecerse relaciones entre personas que no se consideran pares. Si le hacemos un presente a otra persona, lo vamos a considerar hermano, socio o par. Por eso, las relaciones de parentesco son tan importantes en las sociedades antiguas y son sumamente complicadas. Todas las personas pueden referir a un sistema muy complejo de parentesco y esa red de sostén mantiene o estructura el intercambio. Entonces, el texto de Polanyi dice, bueno, los factores básicos de esta reciprocidad, como está explicado teóricamente en Malinowski, ¿no? Yo no me voy a volver a poner a explicarles esto, ¿no? Como en realidad él dice, bueno, como todo esto,
toda la estructura del modelo de parentesco teórico, de reciprocidad teórica de Malinowski. Luego, lo que dice es que no existe en la teoría de Malinowski o en las etnografías de los antropólogos de principios del siglo XX regalos altruistas. No existen. Siempre están asociados a una contraprestación. Y esta contraprestación nunca está estructurada desde lo económico. Siempre se intenta salvaguardar esta cuestión ritual y no económica y no racional del intercambio. Entonces acá dice, bueno, el mismo objeto se puede intercambiar una y otra vez entre los socios, pero no para generar una equivalencia. Dice, bueno, esta pulsera equivale a, entonces, al anillo, entonces una pulsera te la doy, entonces me da un anillo, sino que muchas veces vamos a ver un mismo bien circulando y circulando y circulando y recirculando, pero no es que es un sistema de equivalencias. Pueden aparecer bienes equivalentes o no equivalentes y no tiene tanto que ver con el valor equivalente general. No hay un sistema de equivalencias monetario, por decirlo de alguna manera. El tercer factor de la teoría de Polanyi, que aparece acá, ¿no? Les decía, el primero es esta idea de que la economía se estructura en las sociedades antiguas a partir de la reciprocidad y la redistribución. El tercero es cuando no... En un momento del texto él dice la idea de que también hay trueque y comercio, y lo pone en comercio. Bueno, donde dice comercio debería ser mercado, porque la palabra en inglés debe ser trade. Existe sin ceremonias y con sistema de equivalencias. Entonces, existe como un sistema muy complejo de reciprocidad y intercambio de presentes a nivel macro o que sostiene la estructura estatal, el intercambio a larga distancia y de bienes fuera de cada ciudad, y también existe un sistema más pequeño a nivel local de trueque o intercambio, comercio, como ponemos acá, sin tantas ceremonias, pero con un sistema de equivalencias muy reglado, normalizado. Por último, esto que les decía, la idea de los tres elementos, las relaciones sociales integradas en las instituciones no económicas de la sociedad automáticamente se hacen cargo del sistema económico. Lo que tenemos que pensar es que el Estado y las relaciones, el otro entramado, el entramado político o social, es el que sostiene o mantiene a la economía integrada dentro de toda esta estructura. Y esa solidaridad de la tribu protege la disposición de las tierras y la distribución del trabajo de los efectos corrosivos de la economía, por llamarlo de alguna manera. Así, la integración del hombre con la naturaleza dentro de este tipo de sociedades dependía fundamentalmente de la redistribución básica de su sociedad, o sea, de las formas de la redistribución dentro de su sociedad. Y esto es algo como súper interesante porque hablábamos de una reciprocidad que estructura este intercambio otra vez o en forma de presentes. Hablamos de un mercado en un segundo momento y luego al final del texto incorporamos esta noción de redistribución, que es el Estado el que va a tener que garantizar, o las formas sociales más complejas, las formas de solidaridad. Para Polanyi eso es lo que caracteriza a las sociedades antiguas y a la economía antigua. Está construida desde una solidaridad entre los individuos inescindible de las nociones económicas. Y eso es la diferencia, ¿no? Lo que diferencia a la economía moderna de la economía antigua. Y por eso hablamos de esta idea de sustantivismo, que hay algo que es sustantivo.